Sí, Ok, lo vemos. excelente. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Hasta ahorita. Sí se escucha bien. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, el método de casos, como les decía, es personalmente una de mis pasiones de las 4 o 5 metodologías que existen recientemente denominadas metodologías innovadoras. Aunque el método de casos es una metodología que surge el siglo pasado, en realidad, entre finales del siglo pasado y principios del siglo XX, en la Universidad de Harvard, en realidad es hasta 1935 aproximadamente que se usa como un mecanismo generalizado de enseñanza en Harvard y se replica y se desarrolla en muchas universidades de los Estados Unidos, ampliando su aplicación a diferentes espacios en Europa y en América Latina. En América Latina hay universidades muy prestigiosas, centros de educación superior como el INCAE, por ejemplo, que utiliza el método de casos como una metodología eh, propia para poder desarrollar los procesos de formación de sus estudiantes o de sus participantes. Y por eso me parece que quisiera agradecer a la universidad y al SEAT esta oportunidad de compartir con ustedes y felicitarlos a ustedes también en involucrarse en el método, porque me parece que es un reto manejarlo y un reto muy importante aplicarlo, ¿verdad? Eh, lo primero es comprender qué significa el método de casos. Yo creo que hay momentos en donde voy a ponerles una diapositiva como esta, pero lo que quisiera es abordar una explicación alrededor de la diapositiva. En realidad, el método de casos es una metodología muy útil para que los estudiantes se aproximen a la realidad. Una de las críticas, digamos, que normalmente cualquiera de nosotros puede hacer a la formación académica tradicional es que nos quedamos un poco en el limbo del deber ser, pero pocas ocasiones tenemos para bajar la aplicación y el manejo conceptual a un elemento práctico. El método de casos es justamente eso, esa metodología que permite construir un proceso de aprendizaje aplicado basado en conocimientos previos y también permite al estudiante o al participante encontrar eh, situaciones que en algún momento pudo haber pensado que no era importante o que no existía esa solución y resulta que al momento de estar revisando, discutiendo, analizando, encuentra nuevo conocimiento y nueva aplicación a lo que está haciendo. Entonces el método de caso es muchísimo, muy enriquecedor y hay dos cosas que a mí me parece que son, digamos, entre todas las ventajas del método de casos, hay dos cosas que nosotros como digamos, responsables, como facilitadores del proceso educativo, tendríamos que tener presente y me parece muy relevante. Uno es el hecho de que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo. Sin duda alguna, el reto del mundo que viene por delante es un mundo en el que debemos de trabajar en equipo. Hay una reconceptualización de eso y lo que implica el reto de trabajar en equipo. Y entonces, ¿cómo poder desarrollar, digamos, el trabajo, mantener mi opinión personal y aprender a enriquecerme sobre la base de lo que los demás contribuyen conmigo? Eso es un elemento muy enriquecedor que permite el método de casos. Y el segundo elemento que les mencionaba para mí, que es muy importante, es el tema de analizar y comunicar lo que estoy encontrando como relevante al momento de realizar el análisis. Creo que en muchas ocasiones nos encontramos con el gran problema de que los estudiantes se quedan con el conocimiento pensado
con el concreto pensado, pero no lo traslada a una... Y entonces me parece que este es un momento en el cual, con el aprendizaje de casos, los estudiantes no solo pueden desarrollar lo que están haciendo, sino pueden facilitar, digamos, los procesos de interiorización y de desarrollo de la comunicación. Entonces me parece que eso es un tema importantísimo para cuando uno desarrolla el método de casos. No solo el análisis, sino la comunicación asertiva que uno puede hacer de los descubrimientos y aplicaciones que uno encuentra. ¿De acuerdo? Elemento que quería mencionar. Ahora, ¿por qué es importante usar el método de casos? ¿Qué es eso? Yo solo quiero que tiene por ahí su micrófono abierto, que por favor lo cierre para no tener interrupciones. No sé si estamos ahí. Sí, ¿verdad? Sí, estamos mejor. Gracias. No, todavía no. Creo que ustedes lo pueden silenciar, si el administrador de Sí, de la sí. reunión lo puede silenciar. No, es correcto, fíjate, es correcto. Lo que pasa es que yo lo que quería era evitar silenciarlo yo. Pero ahí está, yo creo que ahora sí está. Excelente. Muchas gracias por la colaboración. Muy amable. Bueno, estábamos en esto entonces. ¿Y por qué usar casos de enseñanza? Bueno, porque hay un elemento importante que es que permite a los estudiantes aprender enseñando a otros. Eso es muy relevante. Nosotros los profesores, a mí no me causa un poco de escozor cuando digo nosotros los profesores, porque me parece que ya ese concepto fue superado, pero digamos, cuando uno está en el rol de facilitar conocimiento, no puede negar que aprende fundamentalmente al enseñar a los demás. Entonces, ese es un principio activo que tiene el método de casos. Otro es que permite a los estudiantes, ¿verdad?, aproximarse lo que habíamos hablado a condiciones de la vida real. Es decir, qué es lo que el estudiante, lo que el profesional va a encontrar al momento de desarrollar su ejercicio profesional y cómo puede encontrar aplicaciones posibles, ¿verdad? Esos son elementos importantísimos. Sí, ya no estoy logrando oír. Los casos, además, son fundamentalmente una manera de aplicar conocimiento. Entonces, estos conocimientos que a veces, como insistíamos, se aprenden y se quedan en el tintero, allá en la nube del deber ser, en el método de casos se pueden bajar, se pueden aplicar, se pueden utilizar y encuentra el estudiante el verdadero sentido a lo que está aprendiendo. Incluso encuentra que al momento de aprender a analizar y a generar pensamiento crítico, el estudiante genera conocimientos nuevos para él, pero nuevos también para su aplicación con los demás colegas o estudiantes con los cuales está trabajando. Entonces me parece que ese es otro elemento fundamental. Y hay dos elementos adicionales, que quisiera señalar. Uno es que en muchos casos, en muchas ocasiones, mejor dicho, los casos son útiles para ver hasta dónde los estudiantes han comprendido la aplicación de un modelo teórico y de una forma de poder resolver y llevarlo a la práctica. Y para mí el elemento de nuevo fundamental, porque en el ejercicio profesional a todos nos ha pasado, es poder tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Esa parte para mí es un elemento fundamental del método de casos. Porque este es el mejor momento donde nosotros podemos confrontar al estudiante y el estudiante se ve confrontado contra una situación real en la que debe de tomar decisiones bajo ciertos niveles de incertidumbre y debe de
buscar cuál es la resolución en algunas ocasiones, eso dependerá del caso, pero la interpretación y el análisis y el camino final que conduce el caso, dependiendo del que estemos analizando, ayuda y enriquece la formación del estudiante. Y esto es innegable. Hay muchas universidades que utilizan el método de casos como una forma de estructurar toda su currícula a lo largo de las maestrías o a lo largo de determinadas áreas de conocimiento. Nosotros estamos hablando de aplicar casos y de introducirnos al método de casos para programar una sesión de aprendizaje. De hecho, yo diría que uno debe de ir pensando que al aplicar la metodología de casos, se debe de olvidar de dar clases, porque el objetivo cambia de una clase tradicional a una sesión de aprendizaje, que es lo que realmente ocurre en el método de casos. Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿qué es un caso? Fíjense. Yo me he encontrado en muchas ocasiones con esta pregunta de qué es un caso. Y hay que decir que un caso es una situación de la vida real que es escrita por especialistas bajo ciertas reglas, bajo cierto formato y cierto modelo, que debe de ser una historia real. No es una narrativa inventada por alguien o una historia o un relato. Eso no es un caso. Un caso es una situación real que se presentó o se presenta en una empresa o una persona y que debe de resolver de una o determinada forma. Por tanto, un caso tiene esa riqueza de enfrentar a la realidad, no a la ficción, y de construir un análisis, una interpretación y establecer un curso de acción para poder atender lo que el caso está planteando. Entonces, esto es sumamente importante porque el estudiante confronta en muchas ocasiones por primera vez una situación real. Ya no es un ejemplo tomado de un libro y hagámoslo acá, sino que es una historia real con una interpretación real que debe de buscar una resolución y que generalmente tiene más de una solución. Entonces, más de una alternativa. Entonces, sus niveles de complejidad son un poco mayores, ¿verdad? Entiendo que acá estamos hablando de una introducción y por tanto debemos de retomar algunos elementos de esta introducción. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, por favor pueden escribir en el chat sin ningún problema y en la medida de mis posibilidades podemos buscar resolverlo, ¿de acuerdo? Un caso de enseñanza, como les mencionaba, que es un caso real, que es una situación real de una empresa o una persona, tiene algunas características. El primer elemento que aparte de lo que ya les mencionaba, de que es una situación real, es un reto. Presenta una oportunidad de toma de decisiones. Y el rol que asume el estudiante es el rol de la responsabilidad de cómo enfrentar esa situación. No es una condición en la que le vamos a preguntar al estudiante, ¿usted qué piensa de lo que está haciendo? No, es usted qué va a hacer si usted asume el rol de esta persona. Entonces, ahí cambia fundamentalmente de analizar desde fuera a asumir un personaje, a asumir un rol y las responsabilidades que le toca con ese rol. Entonces, por eso decimos que el método de caso representa un reto, una oportunidad. ¿Sí? Adicionalmente, todo caso debe proporcionar suficiente información para ser analizada, ¿sí? Y permite sobre esa condición de análisis la aplicación de
ciertos conocimientos teóricos, de ciertos conocimientos previos que debe de haber desarrollado, por supuesto, el estudiante, ¿sí? De nuevo, por ahí hay un microfonito abierto. Les agradecería si lo pudiéramos, gracias, silenciar, muy amables. Y esa aplicación, distinguidos colegas, un reto para nosotros como facilitadores, porque al final nos convertimos en facilitadores del método de casos y dejamos ese rol tradicional de enseñanza, de decir que nosotros manejamos la verdad, sino que contribuimos a generar condiciones para el aprendizaje. Y eso motiva al estudiante, porque el rol de aprender y el rol de resolver está del lado de ellos. Nosotros vamos a ser acompañantes, vamos a ayudarlos a través de una serie de preguntas y de planteamientos estratégicos que vamos a planificar previo a la aplicación del caso, pero vamos a motivar a la participación del estudiante. Aquí el objetivo es que el estudiante sea el que más participe. Participa individualmente, participa de manera de grupos pequeños y participa en una plenaria ampliada donde vamos a discutir el caso. Pero en cada una de ellas, la base de ese éxito descansa en la preparación individual. Y hacia eso es a donde debemos de fundamentar, ¿verdad? Ese es. Acá me hacía una, no sé si es una pregunta o un comentario lo que me hacía Luis Felipe. Sí, puede ser. Un caso puede ser algo que ya pasó, ¿verdad? Y que se resuelve, y vamos a ver los tipos de casos que se pueden atender, ¿verdad? Ok, como pregunta, ok, gracias Luis Felipe, sí, efectivamente, se puede plantear como una situación que pasó, se puede plantear como una, hay casos en los que vamos a discutir si la historia, si la decisión tomada fue la correcta, cuál es la decisión que se podría tomar y únicamente conocer y aplicar qué era lo que deberíamos de haber hecho. Esos tipos de casos lo vamos a ver más adelante, Luis Felipe, si me permites, pero efectivamente todos están basados en situaciones reales de que vive una empresa o que vive una persona. No debe de haber ningún caso inventado, todos deben ser casos reales. Bueno, espero que eso te resuelva ahí la pregunta. Partiendo de eso, mis distinguidos colegas, nosotros podríamos decir que no todos los casos, o que para reconocer un buen caso, debemos de encontrar algunos requisitos. Lo primero es que haya una exactitud, es decir, hay una narración apegada a los hechos. Nosotros vamos a interpretar la información que nos da el caso. No podemos en el método de casos asumir o hacer hipótesis. No, tenemos que tomar información basada en los hechos. Y el caso debe de tener exactitud en ese sentido. Por otro lado, es un caso en el que vamos a encontrar objetividad. Es decir, se van a presentar los hechos, las condiciones, sin juicios y sin opiniones. Es decir, vamos a encontrar la narrativa de lo que ocurrió efectivamente. El caso tiene que tener claridad, no puede haber ambigüedad, sino tiene que ser un caso con muchísima claridad de qué es lo que se está abordando. Debe de tener, por supuesto, un orden lógico en esa narración. Todos los casos tienen un orden lógico y finalmente debe de dar importancia a los detalles, es decir, tiene que tener un cierto nivel de sensibilidad en este caso. ¿Ok? Aquí me estaban haciendo un par de preguntas muy importantes antes de continuar con esto.
quisiera resolverlo. Primero es, me decía Gabriela Contreras, que cuando se escribe un caso se coloca el nombre de la empresa, ya que es algo real. Sí, el proceso de redactar casos, mm, que no es el objetivo, digamos, de este taller, pero normalmente cuando se redactan los casos, lo que tendríamos que hacer es permitir, digamos, un intercambio entre los actores involucrados en el caso. Y eso ya es parte de la metodología para escribir casos, el acuerdo si se pone el nombre real o no. Usualmente podemos modificar el nombre sin alterar la historia real de lo que ocurre, que ese es el reto. Ese es el reto. Y bueno, sí, el método de caso como una investigación cuantitativa o cualitativa. Obviamente, en este es un elemento distinto. La investigación cuantitativa o cualitativa lleva la finalidad de, por ejemplo, de descubrir, de comprobar una hipótesis, de, de describir, de generar teoría, de generar interpretación. No es ese el caso del método de casos. No es esa la situación en el método de casos. En determinado momento hay una pequeña confusión, digamos, que yo a veces, para serles franco, lo atribuyo a un tema de la traducción del inglés al español. En realidad es el método de caso, no el método de casos, porque hay una metodología de casos que me parece que es a la que se refiere el colega, la colega, eh, que tiene que ver como el método de casos como método de investigación cuantitativa y cualitativa. Efectivamente, ese sí es un método de investigación propio que habría que desarrollar, pero no es esta la situación de la que estamos hablando en este momento. ¿De acuerdo? Sí, correcto, correcto. Es totalmente de acuerdo, Aide Virginia, totalmente de acuerdo. En toda la parte de referencia clínica, el método de casos se usa muchísimo, totalmente de acuerdo. Es, es, a eso es a lo que creo yo que Ovin se estaba refiriendo. Totalmente de acuerdo con usted. Bien, dicho esto, un caso, perdonen, ahí está. Un caso tiene la característica fundamental de que debe de ser provocador. Un caso debe invitar al análisis, debe de generar un cierto nivel de incertidumbre y generar esa pregunta de ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino que debo de asumir? ¿Cómo voy a encontrar la respuesta a esta situación? Sobre todo porque normalmente ese camino, esa carretera, digamos, que hay que encontrar, no es ni frecuente, ni sencilla, ni fácil de ubicar cuál es la mejor forma. Entonces, todo, todos los casos tienen en general una estructura que cuando son escritos permiten desarrollar su análisis, digamos. Y estos son 6 puntos básicos que ustedes ven en la pantalla. Normalmente cuando en la segunda parte vamos a trabajar ya un caso en particular para que lo pongan en práctica, esta información es muy útil porque nos permite ubicar que el caso va a tener un párrafo de apertura, luego va a tener mucha información sobre la empresa, eh, sobre el tema que se está abordando, sobre el contexto en el cual se está desarrollando la situación que el caso plantea, cuál es el área disciplinar en el cual el caso puede ser atendido, si el caso está planteando un problema o está planteando una decisión. eh, en, en algunas ocasiones los casos incluyen la presentación de algunas alternativas. Eso dependerá del tipo de caso y su complejidad, de la cual vamos a hablar adelante. Pero también involucra una conclusión, ¿verdad?
cuáles son las decisiones y alternativas disponibles y un elemento fundamental que es el manejo del tiempo. ¿En qué momento debo de tomar tal o cual decisiones? ¿Qué tipo de decisiones son más urgentes? Esa es parte de la metodología de casos, ¿sí? ¿Ok? Ahora, junto al caso que uno puede encontrar, y ya les voy a dar algunas direcciones electrónicas donde ustedes pueden consultar casos, sobre todo casos, digamos, en el área de las ciencias económicas, administración, finanzas, mercadotecnia, proyectos, pero también hay que decir que hay casos aplicables a otras áreas, a otras ciencias, como por ejemplo el derecho. Podríamos encontrar casos en la parte ambiental, podríamos encontrar casos en educación, por ejemplo, pero todo caso normalmente, aparte de su narrativa y el planteamiento del alcance y de la situación de lo que está señalando el caso, generalmente va acompañada de lo que se llama una nota de enseñanza. Esta nota de enseñanza es sumamente útil, sumamente útil. Sobre todo, perdonen, para los profesores, porque la nota de enseñanza nos permite ubicar una guía de cómo se presenta el caso. Ahora es una guía exclusivamente para ser utilizada por el profesor, no para ser facilitada a los estudiantes. Eso no debe de ser. Lo que le vamos a entregar al estudiante es el caso y le vamos a enseñar una ruta crítica de análisis. Le vamos a plantear cómo puede abordar la resolución del caso, pero no le vamos a dar la nota de enseñanza. Esa es una guía para que nosotros como facilitadores podamos desarrollar la presentación de todo el proceso de aprendizaje, que por supuesto empieza desde la planificación hasta la evaluación y seguimiento final. O sea, el método de casos es muy rico en ese sentido. Ah, ok, excelente, Luis Felipe. No estaba enterado, pero sí, evidentemente puede ser un ejemplo de cómo se puede analizar. Desconozco si lo están haciendo así, pero en ciencias ambientales, pero efectivamente en la metodología da para hacer evaluaciones de todo tipo. Inclusive se usa en algunas ocasiones, no solo como metodología de enseñanza-aprendizaje, sino se puede utilizar como una metodología para poder evaluar las competencias idóneas de un cierto profesional ubicándose dentro del contexto que le va a tocar. Pero bueno, ese es un... Ahora, en general, volviendo al tema de la nota de enseñanza, colegas, el método de casos en su nota de enseñanza debe de plantear primero un resumen del caso. O sea, todo el detalle que vimos anteriormente de lo que lleva el caso, la información, la identificación, el contexto, lleva también cuáles son los temas que el caso aborda. Recordemos que la nota de enseñanza es para uso de nosotros como profesores, como facilitadores del proceso y por tanto ayuda mucho. ¿Cuáles son los cursos o las áreas de conocimiento en donde el caso podría aplicarse? Hay ocasiones en las que dependiendo del proceso de manejo, vamos a decir así, del facilitador o del profesor, o bien del grupo que tanta facilidad tiene para poder manejar el tema de casos, puede en determinado momento usar un mismo caso para diferentes finalidades. Un mismo caso podría dar para ser evaluado desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista mercadológico, punto de vista estratégico, por ejemplo. Eso puede ocurrir. Un mismo caso, pero ya depende de
los objetivos de aprendizaje que estableció el facilitador, el profesor, y del nivel de habilidad que se han ido desarrollando en el método, ¿verdad? Efectivamente, vamos a ver, aquí hay dos preguntas. Correcto, totalmente de acuerdo, Fausto Fajardo, totalmente de acuerdo. Este es una buena forma de poderlo aplicar allí. Él nos hace referencia a la parte de nutrición y de medicina. Y correcto, podría ser, en caso, entiendo que se aplica perfectamente bien el método tanto a derecho como a medicina, como a ingeniería. Hay diferentes áreas del conocimiento. Lo que vamos a tener son casos distintos, pero efectivamente se puede trabajar sin ningún problema. Claro, claro. La nota de enseñanza, sí, correcto. En psicología también, totalmente de acuerdo. La nota de enseñanza se enfoca en una propuesta de cómo se puede abordar el caso. Eh, y por eso decíamos que dentro de la nota de enseñanza se debe de agregar cuáles son las áreas en donde el caso puede ser sujeto de aplicación. Por lo menos en el momento que se escribió el caso, el autor del caso tenía la idea y el objetivo de aprendizaje era aplicable a determinadas áreas de conocimiento. Por eso es que escribir casos es un tema completamente diferente a enseñar con casos, a aprender con casos y a evaluar con casos. Son 4 áreas completamente distintas que deberíamos de poder manejar. Claro, en este momento estamos trabajando únicamente la parte de una introducción al método, ¿verdad? Esa misma nota de enseñanza, mis colegas, debe de tener el fundamento, digamos, de cuáles preguntas se pueden hacer. El método de casos está pensado está fundamentado en el pensamiento socrático. Entonces, aquí es muy importante familiarizarnos con el tipo de preguntas que son útiles a lo largo del proceso de aprendizaje y de generación de conocimiento con el método de casos. Y digamos, hay una etapa que yo les mencioné de trabajo individual, donde el estudiante desarrolla la evaluación de su información, la evaluación del caso desde la perspectiva que se le plantee. Hay un segundo momento donde el estudiante trabaja en grupos pequeños, donde va a mostrar su interpretación, su solución, las respuestas a las preguntas orientadoras que en determinado momento le pudimos haber hecho. Incluso podríamos haber hecho preguntas al mismo grupo pequeño y eso orientar una discusión y aprendizaje nuevo que permite enriquecer lo que el estudiante ha generado y ha discutido en esos grupos pequeños. Entonces tenemos el momento de los grupos, el del trabajo individual, el momento de los grupos pequeños, se retroalimentan entre sí y el estudiante llega mucho más fortalecido a la tercera fase del método, que es la discusión en plenaria. Esa discusión en plenaria, esa sí es una tarea de responsabilidad nuestra como docentes, orientarlo. Y de nuevo, el ejercicio de poder hacer una plenaria exitosa depende del tipo de preguntas que hagamos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros hagamos una buena planificación de lo que esperamos que sea una sesión de aprendizaje con el método de caso. Y fundamentalmente que identifiquemos qué tipo de preguntas vamos a utilizar para poder impulsar en cada momento el proceso de discusión, de debate, de análisis, de interpretación que el estudiante debe de hacer en cada fase que corresponde. Esa parte es muy importante, por eso me parece que las preguntas, de nuevo, son fundamentales, fundamentales. Sí, correcto, totalmente de acuerdo, Lilian, totalmente de acuerdo. De hecho, vamos a trabajar
un caso precisamente sobre el tema de ética para que podamos verlo cómo se aplica a nivel general. Espero que ese sea el que podamos utilizar. Totalmente de acuerdo, Lili. Muy bien. Dicho esto, pareciera reiterativo, pero en realidad es muy importante tener claro por qué vamos a usar casos de enseñanza como proceso de aprendizaje. Bueno, porque permite hacer interpretación, como les mencionaba, permite contrastar puntos de vista. El estudiante asume su postura en el trabajo individual, luego lleva esa postura al trabajo de grupos pequeños. Ahí hay una discusión de nuevo en la que enriquece, amplía, demuestra, consolida información, opinión y conocimiento sobre el tema de lo que se está abordando. Y luego puede contrastar, además, enriqueciendo la propuesta que va a generar en la plenaria, todos los puntos de vista que el caso le permite abordar. Acá esta tentación es muy grande porque la gente a veces, yo me he encontrado con algunas ocasiones donde me dicen, mire, a mí me pareció que era preferible pasar de una vez de la lectura del caso a la plenaria. Y eso es un error. Realmente el trabajo en grupos pequeños es un trabajo que enriquece muchísimo lo que normalmente deberíamos de estar desarrollando en clase, de estar enriqueciendo los puntos de vista de los estudiantes. Entonces, creo que no hay que, digamos, disminuir la importancia que tiene el trabajo en grupos pequeños. Hay que hacer una buena programación de cuánto tiempo asignarle a la lectura individual, cuánto tiempo asignar a la lectura de grupos pequeños, eh, cuál es el objetivo de aprendizaje individual, el de grupos pequeños, qué tipo de herramienta de resultado vamos a tener para que esto nos lleve a la plenaria y en la plenaria podamos sacar el máximo provecho del aprendizaje del caso que estemos analizando, ¿de acuerdo? Adolfo hacía una pregunta, nunca he visto un caso desde la psicología. Mira, yo la realidad es que mi área de expertise ha sido fundamentalmente en la parte de ciencias económicas, en la parte de estrategia empresarial. No he visto tampoco un caso aplicado en el área de psicología. Solo quisiera que tuviéramos el cuidado, colegas, de no confundir el método de casos con el análisis de casos, ¿sí? Eso es muy importante. Sobre todo porque veo que en algún momento la tentación de la confusión es grande. Mientras que una cosa estamos haciendo investigación cuantitativa o cualitativa nueva, acá no estamos haciendo diagnóstico. Acá lo que estamos haciendo es tomando decisiones sobre una situación concreta. Entonces, hay que, digamos, tener ese cuidado nada más. Solo lo digo para que desde el punto de vista metodológico tengamos no tengamos esa digresión, digamos. Ok. El otro elemento importante es que el estudiante puede generar aprendizajes significativos poniendo en práctica en la resolución, el análisis del problema y la creación de soluciones. Esto ayuda muchísimo porque en un momento en el que estamos ahora, por ejemplo, nosotros tendemos a pensar, digamos, hay una parte del mundo que cree que el mundo está regresando a una normalidad similar a la de la prepandemia, por poner un ejemplo. Pero hay otra parte del mundo que cree que evidentemente esa pandemia, esa normalidad es una cosa completamente nueva. Y cuando uno analiza la información del contexto en el cual los profesionales, los estudiantes en este caso, van a desarrollarse en los próximos 30 años, hay que decir que es para enfrentar un mundo distinto al que fueron educados. Van a enfrentar soluciones completamente, van a tener que crear soluciones a problemas que no tenían
claridad de lo que está ocurriendo. Por eso es que el método de casos es muy útil, porque ayuda a generar pensamiento divergente y ayuda muchísimo a generar pensamiento estratégico. Entonces me parece que ese es un valor adicional del por qué usar el método de casos, ¿verdad? Y permite en la discusión la exploración de conocimientos nuevos para la resolución del caso, dependiendo de la complejidad. Entonces creo que esa parte es muy importante. Eh, a ver, aquí tengo una pregunta muy importante que, perdón. Okay. A ver. Dice Jenny Valley que en el análisis de casos se podría denominar como una técnica. Bueno, es un método que tiene técnicas, pero es un método. Eso es muy importante, Jenny. Es una metodología de aprendizaje basada en técnicas que tienen que ver con el análisis, con la discusión, con la presentación de información, ¿sí? Bajo un orden, bajo un esquema que ayuda muchísimo a generar e identificar la solución final, o si este fuera lo que el caso exige. Es que qué hagamos con el caso dependerá de lo que el caso esté planteando, digamos. Ahí es un elemento muy interesante. Ahora, en la vida no todo es color de rosas, sin duda alguna, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y el método de casos tiene algunos inconvenientes. Tiene algunos inconvenientes que yo quisiera utilizar esta presentación, que está basada en un fascículo 3 del método de casos que tiene SEAT. Es importante, cualquier cosa ahí está en el portal, el documento, pero es importante decir que el método de casos eh, puede reflejar algún nivel de dificultad para los estudiantes, sobre todo cuando empieza a utilizarlos. Hay que tener, perdonen, disculpen, hay que tener mucho cuidado en que el método de casos motive y no frustre al estudiante. Y por eso necesitamos que el proceso de selección, de escogencia de los casos, del documento que vamos a trabajar que se llama caso, responda a los objetivos de aprendizaje que nosotros hemos previsto que el estudiante debe desarrollar. No todos los casos cumplen todos los objetivos y responden a todos los objetivos. Entonces, hay que seleccionar casos y hay que seleccionarlos sobre la base de lo que uno busca lograr con el estudiante. Y esa parte es muy importante, es muy, muy importante. Esto, si no se maneja bien, puede frustrar al participante, frustrar al estudiante y generar inconvenientes. Otro elemento que yo sé que a veces nos limita a nivel de docencia, hay que reconocer este tema, pero hay que reconocerlo con hidalguía y con compromiso académico. Los casos requieren, la metodología de caso requiere mucho tiempo de preparación, sin duda alguna. Requiere mucho tiempo de preparación, requiere de mucha planificación, requiere de que el profesor lea cuidadosamente. Primero seleccione el caso, dependiendo del tipo de objetivo que quiera desarrollar, seleccione el caso, lo resuelva, lo lea cuidadosamente, identifique las posibilidades de reacción que se pueden tener, revise cómo puede darse a nivel de cada una de las tres etapas de los grandes momentos que tiene el método
Y vaya preparando sus preguntas para generar motivación y generar inquietud en los estudiantes en cada una de esas 3 etapas. Simultáneamente puede ir preparando qué tipo de instrumentos va a generar cada una de las 3 etapas para ir pensando en los mecanismos de evaluación formativa, que es la base de toda la evaluación con el método de Caso. Entonces, sí, efectivamente, requiere de mucho trabajo, de mucho tiempo de preparación de parte del profesor. Ese es un inconveniente, hay que reconocerlo y hay que estar practicando, colegas, la práctica, estar practicando con muchos casos y la modulación del proceso del debate cuando ya se está en la plenaria requiere de una aplicación cuidadosa y rigurosa del método, porque en muchas ocasiones eso nos genera problemas. Hay que tener muy claro el aspecto metodológico del caso, el método del caso, para no confundirlo de pronto con problemas, con proyectos, confundirlo con retos o hacer combinaciones que en lugar de enriquecer el proceso de aprendizaje, lo que pueden ser es desmotivante para el propio estudiante. Pues con eso hay que tener cuidado. La tercera cosa que hay que señalar es que la evaluación es mucho más compleja que en otras metodologías. Eso sin duda alguna. El método del caso exige que el profesor esté muy atento al desarrollo del trabajo individual, esté muy atento y muy claro del desarrollo a nivel de los grupos pequeños, y que esté muy atento a nivel del debate. Entonces, sí requiere, digamos, tener como un cuidado en los mecanismos, instrumentos y medios que van a fundamentar el proceso de evaluación formativa que el profesor va a hacer, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, en el tema de la evaluación es bastante más exigente el método de caso que cualquiera de las otras metodologías, sin que signifique tampoco que no se pueda desarrollar, pero sí hay que reconocer que tiene un alto componente de exigencia, ¿verdad? ¿Sí? Ok. El método de casos tiene además algunas características particulares. Básicamente son 4, fíjense. El primero, y permítanme insistir mucho en estos 4 elementos, pero es que es fundamental. El método es un método activo que está centrado en quien va a aprender, no en quien está facilitando la enseñanza. Entonces es un método que está centrado en el estudiante, no en el facilitador. El segundo es que es un método que desde el punto de vista del proceso de aprendizaje está fundamentado más en preguntas que en respuestas. Es decir, nosotros debemos de plantearle las preguntas que el estudiante pueda generar procesos de aprendizaje propios, desarrollar esas inquietudes. El tercer elemento que les mencionaba, que ya lo he señalado, pero que es importante no perderlo de vista, es que está basado en situaciones reales. El método de casos son casos que ocurrieron, son casos que ocurrieron y que están basados en historias reales, que están escritos con una metodología y una rigurosidad necesaria. Por tanto, no es fácil sentarse a escribir un caso, hay que aprender la metodología para escribir casos. Y hay que estar acompañado y autorizado para escribir, ¿verdad? No es nada más de escribir una historia, ¿de acuerdo? Y el cuarto elemento que me parece que es muy enriquecedor para un profesional, es que promueve el aprendizaje a partir de la discusión. Si algo difícilmente aprendemos en la mayoría de las aulas universitarias, es a generar debate.
normalmente entramos en procesos de personalización. Es que él me dijo, yo le dije, aquella dijo, el otro dijo. No. Aquí tenemos que tener la habilidad de presentar ideas, de rebatir ideas fundamentadas en los hechos que plantea el caso. Y entonces en ese proceso de fundamentación, proceso en donde el estudiante está generando cuál es la mejor respuesta, ahí es donde se genera el aprendizaje significativo. Ese proceso de defender el punto de vista y generar la discusión. Entonces, esta parte es realmente muy importante y son características sustantivas, digamos, que se pueden tener con el método de K. ¿Qué tipo de competencias se pueden desarrollar? Bueno, ya hablábamos del análisis de información, ¿verdad? De la aplicación de conocimientos, de la aplicación de los diferentes referentes teóricos, técnicos, metodológicos, etcétera, que el caso pueda requerir, digamos. Esa parte es importante. Digamos, esto en que se refiere a tomar decisiones. Esta parte es un elemento central porque generalmente la toma de decisiones no va a ser un elemento central del aprendizaje. En el caso del método de caso, perdón que lo repito así, sí lo es. Acá sí hay un proceso de toma de decisiones centrado en la información. Y esa toma de decisiones no queda solo en la persona. Esa toma de decisiones se discute, se comunica, se presenta, se fundamenta, ¿ya? En un contexto en el cual el participante tiene su fundamentación individual, su presentación y debate en grupos y su presentación y debate de manera plenaria, entonces ampliada. Entonces el estudiante va a tener oportunidad de poder enriquecer ese aprendizaje. Poder darse cuenta que pudo haber tenido una interpretación equivocada. Yo me he encontrado cuando he tenido la oportunidad, que es el método que normalmente utilizamos, cuando ha habido la oportunidad de poder desarrollar casos, eh, caso definitivamente lo que nos encontramos es que el estudiante se acerca y me dice, mire, nunca en mi formación había tenido la oportunidad de debatir. Nunca en mi formación había tenido la oportunidad de fundamentar una decisión, de tomar una decisión fundamentada. No basada en mi opinión, sino basada en la información que el caso brinda. Y eso ayuda muchísimo al profesional a poder desarrollarse con mejores competencias. Y hay dos elementos adicionales que les mencionaba. Uno es el tema de manejar el tiempo. Trate de hacer una Manejar el tiempo se transferencia vuelve para una circunstancia fundamental, básica para poder desarrollar el aprendizaje, para poder desarrollar los resultados. Y el último elemento, que sería el 6, es esta competencia de trabajar en equipo, ¿verdad? De cómo poder dar esa Ahí me sustentación en recordaste trabajo que en equipo. ¿cuánto era? 300 qué. ¿Sí? Ok, permítanme, aquí había una... es Ana Gladys, solicita que veamos el tema de la asistencia, colegas, perdón. El tema de la asistencia es importante. Ahí está el link. Bueno, yo les mencionaba que el ejercicio de aplicación, fundamentalmente en la parte estratégica, la parte empresarial, la parte organizacional, en diferentes áreas, proyectos, finanzas, administración, implica, digamos, por ejemplo, en un primer nivel conocer, que implicaría en una fase inicial tener la posibilidad de listar problemas de gestión, por ejemplo, de una empresa familiar, su comprensión, su análisis y finalmente la utilización, en donde el estudiante ha mostrado que puede estar en condiciones de aplicar, por ejemplo, razones financieras, por poner un ejemplo, para evaluar el desempeño de una empresa familiar.
Entonces, fíjense cómo vamos de lo básico, de nivel inicial, que sería conocer, a un elemento de capacidad mucho más amplia, mucho más profundo, que tiene que ver con la utilización de las herramientas. Entonces, esto lo logramos, no digo que fácilmente, pero es un medio ideal la aplicación del método de caso. ¿Sí? Ok. El otro tema que les mencionaba cuando les decía que dependía del tipo de caso, es porque el método de casos ha avanzado de forma tal que uno puede encontrar 4 tipos de casos fundamentales. Uno es que son casos problemas, digamos, en donde lo que se plantea es una situación, pero que se desconoce cómo ocurrió. Estamos encontrando un problema y cuál es el objetivo de aprendizaje de eso, identificar el problema, encontrar las causas del problema, hacer un planteamiento sobre el problema. Ahí ya será, digamos, los objetivos de aprendizaje que nosotros queremos desarrollar. Hay otros tipos de casos donde nosotros lo que vamos a ubicar son decisiones, eh, decisiones que tienen que ver sobre una situación determinada que se está planteando en el caso y que hay que definir, por ejemplo, alcance, consecuencias, disponibilidad de datos, ¿verdad? Para poder tomar la decisión que se justifica o que se desarrolla en el caso. Y entonces se puede evaluar esa decisión, se puede evaluar esa situación, se puede considerar esa situación. Ahí dependerá de nuevo del tipo de complejidad del caso que nosotros querramos desarrollar. El otro tema es casos de tipo de evaluación, en donde lo que vamos es a reevaluar un desempeño, una acción, una decisión tomada por alguien y vamos a balancear los aspectos positivos y negativos de la decisión. Entonces, acá es una evaluación distinta, mucho más compleja, mucho más amplia, mucho más profunda, que dependiendo del caso se puede utilizar y dependiendo del objetivo de aprendizaje que queremos lograr. Pero fíjense cómo vamos subiendo en la escala de complejidad con el caso para poder llevar al estudiante de la mano en cuál es el proceso de aprendizaje que debe de generar. Y hay casos, que es el tipo 4, sobre reglas que abordan los criterios de análisis y de decisión que se tiene en un caso. Por ejemplo, esto se puede usar mucho cuando uno analiza inversiones, digamos, en el caso de las ciencias económicas, se analizan inversiones y uno puede determinar si una inversión es la correcta o no sobre la base de ciertos mecanismos y ciertos procesos, ciertas herramientas, el comportamiento de las operaciones de la empresa, los flujos de fondos que genera y los resultados financieros que contesta. Pero no solo en la parte financiera, puede ser un tema también de administración, puede ser un tema de estrategia. ¿Hasta dónde la estrategia corporativa de la organización está respondiendo o no al aspecto? ¿Cómo la estrategia tecnológica puede favorecer, digamos, el impulso de la estrategia comercial? Dependerá de la complejidad y del área de conocimiento en donde se esté abordando, ¿de acuerdo? Pero esos son los tipos de caso, los 4 son los tipos de caso que nosotros podríamos estar desarrollando. Se pueden aplicar, por supuesto, perfectamente bien en educación y se pueden aplicar perfectamente bien en otras áreas de conocimiento sin ninguna dificultad. Ok. No sé si hay preguntas o comentarios, colegas, para hacer un breve receso. Y yo considero que es importante que, aunque son 2 horas, si vamos a sacarles provecho a esas 2 horas, podamos tener un pequeño receso si no tienen preguntas en este momento para poder
¿ok? Eh, para poder a pasar con mucho gusto, Cristina, con mucho gusto. Lo digo ahorita precisamente previo a la parte del receso. Yo les decía que, a ver, en general el método de caso tiene, digamos, como 5 grandes momentos, si me permiten podría ser hasta 6, pero digamos que 5 grandes momentos. Una primera etapa de planificación eh, de cómo vamos, qué es lo que buscamos hacer, por qué vamos a elegir en una secuencia didáctica la aplicación de determinado caso. Partiendo de eso, el caso y definir objetivos, seleccionamos el caso, hacemos nuestro plan de análisis del caso, revisamos el plan adjunto al caso y entonces preparamos qué es lo que nosotros esperamos eh, que ocurra al momento del trabajo individual, que ese es el primer gran momento, el momento del trabajo individual. Le vamos a dar al estudiante un tiempo determinado para que él pueda desarrollar la lectura del caso y el análisis inicial del caso. Ya les vamos a poder abordar cómo se hace eso. Un segundo momento donde el estudiante va a presentar sus propias resoluciones a nivel de grupos pequeños, de trabajo pequeño, y ahí vamos también a planificar qué esperamos que ocurra en esos grupos pequeños, a motivar que ocurran ciertos eventos de aprendizaje que a nosotros nos interesa que ocurran. Y luego llevar en el tercer momento los resultados del aprendizaje individual enriquecido por el grupal, pero a una plenaria en donde vamos a poder discutir todo lo que hemos encontrado del caso. Y ahí es donde se produce la magia. Ahí es donde se produce esa discusión y enriquecimiento amplio de parte de todos. Pero eso depende mucho de nuestra habilidad como facilitadores. Y acá es donde yo les decía que tenemos que tener mucha claridad sobre el tipo de preguntas, sobre estos 3 momentos de aprendizaje para que el proceso no sea un proceso complicado, sino que sea un proceso enriquecedor para los participantes. ¿Sí? ¿Queda claro eso allí? ¿Sí? ¿Responde eso, Cristina? ¿Sí? Ok, excelente. Entonces ahí teníamos los 5 momentos que les mencionaba. Ah, bueno, me faltó uno, perdonen, disculpen, me faltó uno. Luego, que es el tema de la evaluación. En la evaluación también hay que planificarla, qué es lo que nosotros vamos a observar, qué son las evidencias que vamos a tener del aprendizaje en cada una de esas 3 etapas y cómo vamos a desarrollar un feedback, una retroalimentación a los estudiantes en cada uno de esos momentos para poder enriquecer sus conocimientos y su proceso de aprendizaje. Bien, colegas, si estamos de acuerdo, si gustan, podemos hacer un pequeño recesito, así ustedes hacen lo correspondiente, lo que ustedes gusten en estos 10 minutitos y podemos regresar a aprovechar el tiempo con la glucosa arriba y con mejores resultados, ¿de acuerdo? Va a ser un gusto. Entonces, les dejo unos minutos y nos vemos en 10, ¿de acuerdo?
Bueno, colegas, ¿estamos listos para continuar? Estamos listos. Muy bien. Excelente, Listos. excelente. Una preguntita antes de seguir. No sé si tienen de esto que hemos conversado hasta ahorita. Bueno, primero que nada, buen provecho si es que tuvieron tiempo de dar un sorbito al café y comer algo, pero espero que la glucosa ya nos ayude a terminar lo que queda de tiempo que vamos a sacarle provecho. ¿Alguna pregunta, colegas, de esta primera parte? No sé si tienen alguna duda, una pregunta que me pudieran escribir en el chat. Si no, para continuar. A ver, eh, aquí tengo un par de preguntas. Bueno, ok. Sí, aquí tengo una pregunta de Cristian Montenegro. ¿Qué tan extenso, dice Cristian, tiene que ser un caso? Pueden haber casos pequeños, pero igualmente funcionales. Sí, de hecho, Cristian, hay casos, digamos, que son extremadamente grandes, como lo vamos a ver justamente ahorita, tiene que ver cuál es el nivel, digamos, el alcance, la profundidad de la información. Tiene que ver con el objetivo de aprendizaje que se desarrolle del por qué fue escrito ese caso. Digamos, acá la extensión del caso depende fundamentalmente de lo que el autor haya previsto que podría ser de utilidad para escribir el caso, presentarlo y desarrollarlo, digamos, y ajustar el caso a los contenidos del formato con el cual se escriben los casos, que no es nada sencillo, como les mencionaba. Ahora, hay casos sumamente cortos, efectivamente, casos de una página y media, que hemos utilizado precisamente sobre decisiones son bastante complejas, y hay casos que presentan el caso más una cantidad de anexos, 2, 3 anexos que podrían complementar la información de lo que está planteando el caso. Entonces, aquí el objetivo de seleccionar el caso y su nivel de dificultad depende de los objetivos de aprendizaje que ustedes quisieran facilitarle a los participantes, a los estudiantes. Entonces, fundamentalmente hay 3 niveles de dificultad. Un nivel de dificultad analítico, digamos, que tiene que ver con la identificación del problema, tiene que ver con la evaluación de soluciones o tiene que ver con otro elemento. Aquí, por ejemplo, se está citando el caso de Riquísima, que es una empresa a la que se hace referencia en el caso, que se cita por parte del autor de la presentación y que se refiere al caso de una empresa de crecimiento en un océano rojo. Océano rojo en términos empresariales significa un mercado altamente competitivo. Entonces, como uno lo ve en el título, dice, bueno, este es el caso de una empresa que va a tener oportunidades de crecimiento, pero en un mercado sumamente saturado, un mercado extremadamente competitivo, sumamente saturado. Y entonces hay que evaluar y analizar una serie de elementos que el caso presenta relacionados con el ingreso a ese nuevo mercado o relacionados con cuáles son las estrategias, cuáles son los medios, cuál es el alcance con el cual la empresa va a entrar a competir en ese mercado. Eso lo plantea el caso. El otro podría ser un caso conceptual de cómo las teorías, los conceptos y las técnicas podrían utilizarse para resolver un caso. Este es un elemento que ayuda muchísimo cuando lo que uno está evaluando es la habilidad de aplicación
metodológica o conceptual. Creo que ahí hay un elemento de un nivel de dificultad, pero que puede ser muy útil para uno como docente si lo que está buscando es explicar eso. Y el tercer caso que tiene que ver con la presentación, niveles de presentación, en donde lo que vamos a encontrar es una clasificación y organización de la información. Que el caso, qué tipo de información contiene y qué dimensiones va a trabajar, por ejemplo. La información financiera, la mercadológica, el modelo de negocios, en este caso en particular. Pero pueden ser diferentes áreas de conocimiento, como le digo, acá estamos poniendo la situación porque es lo que mayor desarrollo ha tenido, aunque el método de casos surge en la Facultad de Derecho de Harvard, y sin duda alguna Derecho tiene una cantidad de casos escritos sobre el tema que pueden ser desarrollables. Incluso en la parte de ciencias económicas también, pero como les mencionaba, hay casos en otras áreas y otras disciplinas. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuáles son los niveles de dificultad que plantea el caso? Por ejemplo, a nivel de análisis, el nivel 1 puede ser describir el problema y analizar una solución. A nivel conceptual, puede ser utilizar por parte del estudiante uno o dos conceptos y una teoría sencilla, digamos, o una teoría que nosotros identificamos que está aplicando. Y a nivel de presentación, ¿qué tipo de información relevante, ordenada, puede presentar el estudiante al finalizar el caso? Entonces, fíjense cómo los niveles de dificultad pueden atenderse en diferentes tipos de casos. Y podemos encontrar, por ejemplo, el tercer nivel. Si se dan cuenta, en el nivel 1, a nivel de análisis, el estudiante puede analizar, a nivel 2 puede decidir y a nivel 3 puede formular alternativas, que es ya la aplicación concreta del análisis a la aplicación. Entonces, me parece que lo mismo pasaría con la parte conceptual y con el nivel de presentación. Pero la clave acá está en que nosotros sepamos que esos casos existen y que dependiendo del curso que estemos dando, dependiendo del área de aplicación que estemos desarrollando o planificando aplicar un caso, escojamos el caso de acuerdo con el objetivo de aprendizaje que queremos desarrollar. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, ok. Dicho esto, convendría afirmar un par de conclusiones que me gustaría planteárselas a ustedes. ¿Qué conclusiones, digamos, si nosotros nos dijeran, mire, en este momento tenemos que hacer dos conclusiones sobre lo que hemos abordado en esta parte del taller, ¿cuál serían una conclusión para ustedes relevante? ¿Qué dirían ustedes? ¿En qué concluyen ustedes con esta parte? ¿Qué ha sido para ustedes una afirmación relevante de esta Si me primera parte? permite, yo diría que Por favor. el método de casos es determinante para desarrollar el juicio crítico en los estudiantes. Excelente. Totalmente de acuerdo, Sandra. Es totalmente de acuerdo. El juicio crítico acá es, el método de casos, para mí es como una plataforma en la que el estudiante va a encontrar la mejor forma de desarrollar pensamiento crítico. Lo desarrolla de manera individual, lo desarrolla de manera grupal y lo desarrolla de manera de plenaria. Y luego con la retroalimentación y acompañamiento del facilitador. Yo creo que este es uno de los métodos más completos de aprendizaje que se puede brindar en la universidad. Totalmente de acuerdo con usted, Sandra. Totalmente de acuerdo. A ver.
Sí, Natasha, dígame, por favor, si gusta escribirlo o gusta plantearlo, no hay ningún No, problema. está bien así, gracias. Sí. Ok, Eh, dígame, por Creo favor. que el método de casos permite la creatividad, mucha Ajá, creatividad. Cuando sí, usted dijo que estimula el pensamiento divergente, eso me encanta. Yo estoy en el departamento de educación y creo que es una de las alternativas que hay que trabajar en este momento para totalmente. que las personas puedan tener no solamente una posibilidad, sino indagar sobre un abanico de posibilidades que pueda Es tener. correcto. Gracias. Gracias, Natasha. No, totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que si algo, y fíjense que hace unos años uno como profesor o como académico, como un actor del sector educación para no ponernos sombreros que no corresponden. Pero fíjense ustedes que hace unos años uno decía, es una invitación la educación es una invitación para enfrentar la realidad. Hoy día no es una invitación, es una obligación para enfrentar la realidad. Y necesitamos que ese pensamiento divergente y creativo sea la forma y la plataforma en la que el estudiante en su ejercicio profesional va a encontrar la aplicabilidad al conocimiento. El conocimiento está ahí. Hoy día ustedes entran a San Google, que yo bromeo mucho con eso, pero digo, entran a San Google, ponen un nombre y les aparece 7 millones de casos, de respuestas. Pero ¿cómo sé yo para saber cuál de esas 7 millones es el adecuado? Ese proceso de selección requiere que yo sepa calificar, cualificar, analizar y generar conocimiento nuevo. Entonces, me parece que el método de casos es totalmente una plataforma para poder discutir, ser creativo y generar pensamiento divergente. Totalmente de acuerdo con usted, Natasha. Me alegra eso. Aquí tenemos, a ver, Aida Virginia me plantea, el análisis de casos es un método que nos permite desarrollar el análisis y tomar decisiones oportunas. Correcto. Digamos que más que a nosotros, le permite al estudiante, ¿verdad? Porque aquí en quien tenemos que pensar es en el estudiante. Es decir, debemos de generar que sea él el que desarrolle esa potencialidad, ¿verdad? Pero totalmente de acuerdo, es correcto. Veamos. Ovin dice conocer que es un caso de aprendizaje para la aplicación de un análisis crítico. Correcto, es así. Mari Carmen Juárez, el método de casos favorece el desarrollo de competencias y la participación activa de los estudiantes. Es correctísimo. Y aquí quisiera aprovechar para señalar una cualidad del método de casos. Es que ayuda mucho a desarrollar incluso el carácter de las personas, esa competencia de poder fundamentarse y enfrentar un diálogo abierto, enfrentar un debate abierto, que no es una característica propia de nuestra cultura y que es importante poderla desarrollar, ¿verdad? Eh, ahorita voy, Gaby, deme un segundito, solo quiero... Cristina Soto dice, correcto, me gustó también que fomenta la comunicación asertiva, tanto para exponer un punto como para debatirlo y el análisis entre pares, correcto. Esa es una fortaleza enorme del método de casos. Así es, Cristina. Luego, propicia el desarrollo crítico, Ingrid Bosch. Eh, trabajo colaborativo, creatividad, solución de problemas complejos. Así es correcto, Ingrid. Totalmente de acuerdo, compartimos esa conclusión. El método de casos permite posibilidades de mejora continua en el tiempo oportuno. Delia Chen, sí, correcto. Creo que el método de casos nos ayuda a encontrar las respuestas, de dónde deben de estar los puntos de referencia, ¿verdad? Alejandra Zun, el método de casos permite contrastar puntos de vista y promueve el debate, correcto. Aquí aprovecho, Alejandra, totalmente de acuerdo con su conclusión. Yo solo me permito respetuosamente sugerir, agreguemos ahí, por favor,
hay que tener puntos de vista y promover el debate, pero puntos de vista fundamentados, ¿verdad? No son opiniones, no es me parece que, sino que es la información fundamentada en los hechos que el caso plantea, ¿verdad? Eso es muy relevante para el método. Lisette Álvarez, el método de casos prepara al estudiante para la toma de decisiones, totalmente de acuerdo, a través de la práctica de situaciones reales. Correcto. Esa Mayen brinda oportunidad a los estudiantes de participar en un debate de participar en un debate donde su opinión es tomada en cuenta totalmente. Y acá, Elsa menciona un tema muy importante y lo quiero tomar a colación. Fíjense que en los debates, cuando se producen los debates, que haya una participación abierta, respetuosa y enriquecedora es una de nuestras tareas importantes como facilitadores. Yo ahí le pondría un llamadito de atención a que debo de estar preocupado porque el debate sea amplio, porque el debate sea fundamentado y porque el debate sea enriquecedor de todo lo que los estudiantes estén planteando, ¿verdad? Me parece que ese es un elemento muy importante. Gracias. Aquí Otto Blanco hace me parece que es una pregunta más que una conclusión. ¿Qué modelo adecuado evaluar los casos? ¿Como evaluaciones formativas o sumativas? No, evidentemente, este es un método en el que Otto, en el que le exige aplicar evaluación formativa. Usted va a tener oportunidades al hacer la planificación de su secuencia didáctica y del caso, va a tener la oportunidad de poder desarrollar qué tipo de instrumentos y resultados va a lograr el estudiante y a partir de ahí evaluar su aprendizaje y a partir de ahí, si usted necesita, desde luego, porque todos tenemos que poner una nota, puede hacer una evaluación sumativa, pero la evaluación formativa es constante a lo largo de toda la aplicación del caso. Juana Guerrero dice, fomenta a los estudiantes el desarrollo de sus capacidades de análisis crítico. Correcto, Juana, correcto. Totalmente de acuerdo con usted. En vez de especular y emitir opiniones sin fundamento. Correcto, esa es la idea. Desarrollar la capacidad de análisis crítico con fundamento. Correcto. Muy bien, Shani Valey dice, adecuado método de aprendizaje para motivar el análisis y reflexión. El método de casos, Adolfo Galán, nos permite aprender sobre un tema particular, pero de una forma práctica y dándonos la oportunidad de equivocarnos en posibles soluciones y aprender de estas equivocaciones. Es correcto, totalmente de acuerdo, Adolfo, es correcto. Y es muy importante porque el estudiante aprende a manejar dónde está su insuficiencia y dónde puede ampliar el desarrollo. Fomenta el debate, aprender del error, correcto. María Teresa Villarán es una gran herramienta, el análisis, evaluación y control de enseñanza-aprendizaje. Correcto. Y desarrollar competencias analíticas y críticas, que es lo que muchas veces cuesta que los alumnos adquieran. Correcto. Es correcto, Otto. Y es que más que adquirirlas hay que desarrollarlas, ¿verdad? Es que ese es precisamente el problema. Nosotros no estamos acostumbrados a desarrollar ese debate, esa fundamentación, esa argumentación. Y somos muy unipolares en las formas de ver las cosas y de escuchar las cosas. Pese a que tenemos 2 ojos, 2 oídos y una sola boca, primero hablamos y luego escuchamos y luego vemos, ¿verdad? El método de casos nos invita precisamente a actuar al verse, ver, oír y luego hablar. Entonces es una buena fundamentación, ¿sí? Muy bien. Yo quisiera, por supuesto, no pretendo sustituir lo que ustedes dijeron, sino al contrario, me parece que coincidimos muchísimo en lo que se plantea. Y entonces señalar que el método es útil para potencializar el aprendizaje y las competencias del estudiante.
orienta a impulsar y poner en práctica los conocimientos adquiridos y es una metodología de aprendizaje activo. Eso me parece que es muy importante a través de preguntas y de discusiones que deben ser dinámicas, que deben ser fundamentadas y le va a ayudar muchísimo al estudiante hasta para aprender a preguntar, ya cuando está en el ejercicio de la vida real. A mí me ha tocado, si me permiten rápidamente el comentario, en el mundo empresarial, asumir en determinado momento responsabilidades que toca discutir con un equipo de gerencia, con un equipo técnico, con una junta directiva, y qué tipo de preguntas plantear estando en esos casos. Es muy útil haber utilizado y haber pasado por una formación con el método de casos. Es increíble la fundamentación que da. Muy bien, colegas. Partiendo de eso, vamos a tratar de avanzar rápidamente. Vamos a llegar hasta un punto hoy, pero luego vamos a continuar en la segunda etapa para orientarlos a cómo preparar una clase con el método de casos y poder hacer un ejercicio práctico con el método de casos. Bueno, como habíamos dicho, la aplicación del método de casos es un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde debe de haber muchísimo cuidado de parte del profesor en el proceso de planificación, organización, en el seguimiento y desarrollo de las actividades individuales y de grupo de los estudiantes y en la forma en la que vamos a definir el monitoreo y la evaluación de los resultados de aprendizaje. Acá es donde a nosotros como docentes nos toca cambiar, si me permiten, con todo respeto del mundo, el chip, y nos toca jugar un rol de facilitadores, de generadores y de previsores de acciones que el estudiante debe de poder alcanzar. Y debemos de inducir al estudiante a través de las preguntas, a través de no de nuestras sugerencias, no de nuestras soluciones, no de nuestra manera de ver las cosas, sino de la forma en la que él puede llegar a justificar, a sustentar, a fundamentar la respuesta que logre alcanzar, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, muy, muy importante. Bueno, Fausto Fajardo me hace una observación acá que es muy importante, que dice, aunque considero que tiene mayor efecto en estudiantes que se encuentran avanzados en su carrera y no en alumnos de primer ingreso. Yo creo que esto depende mucho, Fausto, y usted está planteando algo que ha sido una discusión muy profunda en diferentes lugares, no solo en Guatemala, sino en diferentes partes de América Latina y Europa. ¿Hasta dónde se pueden empezar a aplicar casos, la metodología de casos? Yo creo que hay cosas, hay fundamentos, hay elementos para que el método, como fue concebido y como se ha desarrollado hasta ahora, requiere un cierto nivel de preparación, un cierto nivel de conocimiento. Pero algunos autores señalan que la metodología puede adaptarse y ser tan flexible que pudiera aplicarse no tal vez a un nivel de conocimiento básico, pero sí a los primeros niveles de enseñanza, en cuyo caso dice habrá que escribir y acomodar la metodología. Le menciono lo que los autores señalan de esa discusión académica, ¿verdad? En mi ejercicio profesional y docente, yo lo que le puedo decir es que el método funciona, pero sí efectivamente la aplicación tiene que ser con estudiantes que tienen ya algún nivel de formación que les permita, con un presaber adecuado, aplicarlo, ¿verdad? Es un tema de discusión todavía, Fausto, totalmente de acuerdo. Bueno, retomando el tema entonces de la aplicación, el primer punto, efectivamente, como lo conversábamos con Fausto, es el tema de la selección del caso.
¿cuál es la selección del caso que ustedes van a hacer? Y eso va a depender, por supuesto, del área de académica en el cual ustedes trabajen, qué tipo de objetivos de aprendizaje tienen, qué quieren lograr. También déjenme decirles que hay que preparar al grupo para poder hacer casos, hay que enseñarles, hacer y explicarles qué es lo que vamos a hacer, porque si no la cosa se nos puede complicar. Y entonces, a partir de esos criterios, podemos pasar a la parte de la selección de casos. La selección de casos, como les mencionaba, aquí hay 5 puntos de referencia en donde ustedes pueden consultar los casos y estas son las direcciones precisamente, pero es importante decirles que los casos hay que comprarlos, ¿verdad? Cuando uno puede revisar el caso en línea, puede revisar qué información tiene, cuál es, digamos, la nota de enseñanza para esos objetivos es muy útil porque le va a permitir a uno hacer una evaluación rápida del caso como profesor. Seleccionar el tema que corresponda dependiendo del objetivo de aprendizaje, el área temática que voy a preparar. Y los casos tienen algún costo. Sin embargo, por ejemplo, la Universidad Rafael Landívar tiene en la biblioteca, en la parte de recursos, en la dirección que aparece en la pantalla, en la número 1, algunos casos de estudio, estimo unos 35 aproximadamente, que ustedes pueden consultar, pueden bajar perfectamente bien de la biblioteca. Y si necesitan la nota de enseñanza, me parece que se le pide al SEAT, ahí hay una dirección donde ustedes pueden consultarlo. Pero es importante porque creo que se pueden ir generando inquietudes. Por supuesto está la dirección de la Universidad de Harvard, que es el autor, digamos, de la metodología, el centro neurálgico. El Case Center, digamos, que a mí me parece que es un centro de referencias fundamental. Las publicaciones del IS y el TEC, que es el Centro de Investigaciones de Casos, donde se generan muchos de los casos que se pueden publicar. Entonces, se pueden solicitar, como les decía, los casos para ser evaluados, para ser seleccionados, y la selección de los casos dependerá de las áreas que uno esté aplicando y dependerá de los objetivos de aprendizaje que uno quiera desarrollar en función del aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? A ver, aquí hay una pregunta muy buena que hace... Sí, correcto. Déjenme ver. Aquí hay una pregunta muy buena que hace Ovin. No es lo mismo el estudio de casos que el método de casos. No es lo mismo. Digamos, en la metodología de investigación basada en casos, que normalmente se trabaja mucho en medicina, en la parte de epidemiología, en la parte de prácticas clínicas, por ejemplo, es una cosa distinta o bien a la parte del método de caso, ¿sí? Es distinta o bien. Sí, lo que pasa es que por eso les decía que a veces la traducción no nos ayuda mucho. Adolfo Galán dice que en ingeniería usa Harvard, sí, me parece que es, y son muy buenos, por supuesto, son muy buenos y traen todos sus teaching notes, que son esas notas de enseñanza de las que hablábamos, sí. Yo diría que los casos también que tiene la Universidad Rafael Landívar son muy buenos. Yo he estado utilizando algunos de ellos y son muy buenos, responden muy bien al objetivo de aprendizaje. Hay una rigurosidad, digamos, en la aplicación del método que yo diría que vale la pena aprovecharlos, porque además son gratuitos, entonces bien se pueden utilizar. Me pregunta Adolfo, ¿dónde se pueden? Sí, el link.
Ahí está, no te preocupes, Adolfo, ahí está el link y ahí se pueden consultar perfectamente bien. Como digo, hay bastantes casos suficientes para poder trabajar. eh, no sé si en la aplicación de todas las áreas de conocimiento de todos los que estamos en este taller, pero sí hay una buena cantidad que puede ayudar a resolverlos, ¿verdad? Dicho esto, colegas, también hay que decir que la universidad puede dar acceso, les van a pedir, me parece, su, su número de docentes y con eso ya pueden tener acceso, ¿verdad? Sí, Eduardo Solórzano dice, yo he utilizado los de URL y son buenos. Correcto, son hechos por la URL, es correcto. Acá hay que decir que no todos, no siempre todos los casos califican para ser escritos como casos. Los casos que se postulan como casos, pero sí hay una buena cantidad de escritos y son muy bien hechos. Ok, algunos elementos que me parece que les puedan ayudar o nos ayudan. Weiserman, por ejemplo, el método de caso, así se llama el libro de Weiserman, que ayuda mucho. No es, por cierto, harvardiana, pero es muy buena. Fíjense que en la selección de los casos, ella menciona 7 elementos. La utilidad que tiene para el contenido del curso, la calidad del relato que desarrolla el texto, que debería de ser una historia interesante, tal y como señala el caso, digamos. Debería de ser una lectura comprensiva para los estudiantes, es decir, nosotros tenemos que tener hasta el cuidado de que el caso, dependiendo del nivel de complejidad y dependiendo de la información en su proceso de selección, sea el adecuado para que el estudiante lo comprenda, para que el estudiante lo maneje, porque si no, de repente hay terminología que puede dar lugar a confusiones o a generar poca claridad. Obviamente que permita obtener conclusiones. Es importante que se discrimine entre la información que es relevante y la no relevante. Es importante que provea información para inferir la que falte y que relacione los datos. Esas son algunas de las sugerencias que Weiserman y él utilizan para plantear un proceso de selección de casos. Yo diría que en la medida en la que ustedes vayan poniendo en práctica estos elementos, van a ir manejando mejor el tema, ¿verdad? Bien, solo quiero revisar, aquí me hace Luis Felipe Calderón una pregunta. Dice, ¿qué tan diferente es el aprendizaje basado en problemas y el método de casos? Es bastante diferente, Luis Felipe, bastante diferente. El caso es una situación vivida en la cual usted puede tomar a partir del caso una descripción, puede analizar y evaluar la información, evaluar la decisión tomada o que se asuma cuál es el rol y evaluar la decisión completa bajo un escenario distinto. Pero en todos los casos es una situación ya existente. Lo que ocurre con el aprendizaje basado en problemas es totalmente distinto. Ahí usted lo que va a hacer es generar a partir de un problema un proceso de aprendizaje diferente en donde los estudiantes van a encontrar áreas de oportunidad derivado del desconocimiento que tienen de la solución que deben generar. Acá no, acá ya hay presaberes que son los que les van a ayudar a encontrar y evaluar la mejor solución posible. Ese es para mí, una de las grandes diferencias entre una cosa y otra. En uno genera un conocimiento totalmente nuevo, derivado de mi práctica de investigación, por ejemplo, y en el otro, o de la búsqueda de información, y en el otro lo que tengo es el acopio de mis presaberes para generar mediante la innovación o el pensamiento divergente o el pensamiento estratégico
nuevas soluciones o va a aceptar la solución dada o seleccionar una solución, una selección alternativa, digamos, de acción. Pero sí es esa, sí hay diferencia, Luis Felipe, correcto. No, con mucho gusto, al contrario. Tengo una preocupación rápidamente, no sé, mis disculpas a Gaby, me parece que fue la que levantó la mano cuando estaba leyendo las preguntas que plantearon en el chat y ya no le di la palabra. No sé si Gaby aún puede hacer su pregunta o su comentario. Disculpe que lo haga hasta ahorita. No tenga pena. Buenas tardes. No sé Quisiera si me dejarle. escucha. Sí, por favor. Ya, fíjese Claro. que era al respecto de los comentarios que hacían los compañeros, pero justo leyó el comentario, no sé si fue de una compañera donde decía la toma de decisiones. Sí. Y creo que esa es una parte fundamental en los casos, ya que los ayuda a analizar, a ordenar sus ideas y a tomar decisiones, que creo que ya en la vida real no es lo mismo que tener solo la teoría y a venir a plantearlo en la práctica. Solamente eso era, y le agradezco mucho el espacio. No tenga pena, Gaby. Gracias a usted y disculpe que haya sido hasta ahorita, pero este tema es apasionante y entonces, disculpas, eso no debe de ocurrir en el método de casos, por ejemplo. Entonces, no podemos dejar a un participante sin participar. Entonces, es fundamental tener ese manejo de recuperar información que puede ser útil, ¿verdad? Bueno, colegas, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta adicional ya para cerrar el taller, porque estamos casi sobre la hora y no quisiera continuar avanzando sin considerarlos y tomar en cuenta lo que hemos discutido hasta ahorita para la siguiente sesión, en donde vamos a entrar ya en materia de poner en práctica todo esto que hemos hablado. No sé si tienen alguna duda o comentario. A ver, y por acá hay una. Ok, gracias, Sandra, muy amable. Muy amable. Todo bien, gracias, dicen, muy amable, excelente. Gracias, Sandra, muy amable. No sé si entonces, colegas, si hay algún elemento adicional, alguna duda o algo para ir cerrando el taller, algo que les haya llamado la atención. Veamos. Muy bien, Adolfo, gracias. A ver. Ok, Ovin hace una pregunta muy valiosa, Ovin. La vamos a resolver de todas formas adelante, pero me voy a anticipar. El método de casos, porque la pregunta de Ovin es la duración del tiempo para realizar un método de casos. Es una muy buena pregunta. La asignación dependerá, Ovin, fundamentalmente de cuál es el nivel de complejidad del caso y de la habilidad ya desarrollada por parte de los estudiantes y suya al momento de desarrollar el caso. Pero normalmente uno debería de pensar que más o menos entre 10 y 15 minutos debería utilizar en la parte de la lectura individual. La discusión en grupo podría ser un poco más amplia, 30 minutos, por ejemplo, 40 minutos, dependiendo, como le digo, la complejidad y la experiencia de manejo del grupo. Y luego ya sería la plenaria. En la plenaria eso queda un poco más amplio. Puede ser 1 hora, puede ser 45 minutos, dependerá de la complejidad. Pero más o menos esa es la proporcionalidad de tiempo que uno debería de tener hoy. ¿Sí? Muy bien. Veamos aquí. Muchas gracias por sus observaciones, por sus comentarios. Les agradezco a todos. Y bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, agradezco por supuesto las observaciones y comentarios. Qué bueno, Aida, me alegra que le parezca bien. Yo también estoy motivado a ver cómo vamos a implementar la segunda parte, así que no se preocupen que compartimos eso con mucho interés. Sin duda alguna es mucha información, yo sé que tienen que procesar la información y que
Naturalmente, como cualquier metodología, en la medida en la que ustedes van aplicándola, van surgiendo dudas. Mi sugerencia es que tomen su iPad o su libreta de notas, lo que ustedes utilicen y se sientan más cómodos. Y entonces ahí pueden ir haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Así que espero que sea de utilidad. Un gusto compartir y saludarles a todos y espero verlos la próxima sesión para cerrar este tema, ¿de acuerdo? Y que sea el principio de una experiencia agradable de aprendizaje para todos. Muchos éxitos y espero que tengan una buena tarde. Feliz tarde. Igualmente, Elsa, gracias, muy amable. Feliz tarde para todos. Buenas tardes a todos, correcto. Gracias, Feliz igualmente. tarde, gracias. Feliz tarde para Tarde. todos. Claro, muchas Feliz gracias, buena tarde. tarde.